Sin duda, la discusión del presupuesto de la República para el ejercicio económico del año 2012 es un acto constitucional que reviste de mucha importancia para el país y para la ejecución de los proyectos que la administración Chinchilla Miranda ha programado de conformidad con la legislación nacional. Tengamos presente que precisamente es el presupuesto de la República la expresión financiera del programa de desarrollo de un gobierno. En las últimas semanas, esta Asamblea Legislativa ha tenido para su estudio y análisis el proyecto de presupuesto de la República para el año 2012. Este presupuesto ordinario fue presentado por la señora Presidenta y firmado por el Ministro de Hacienda y la Ministra de Planificación, con el propósito de ser congruentes con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración. Durante semanas, en la Comisión de Hacendarios, recibimos a los representantes institucionales quienes procedieron a contestar las consultas orales que las diputadas y los diputados realizamos durante las sesiones de trabajo. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el presupuesto ordinario del año 2012 refleja claramente las prioridades de esta administración en la inversión principalmente social para áreas como seguridad social, red de cuidado, entre otras. También se contemplan las famosas partidas inflexibles, que son aquellas que se han incorporado al presupuesto con un destino fijado por ley, como es el caso de las transferencias a FODESAF, a CONAVI, a las universidades públicas, para citar algunas, o como lo son Educación y el Poder Judicial, que tienen un mandato de presupuesto a nivel constitucional. Pero el común denominador de estas partidas lo constituye la Ley de Administración Financiera, que establece una relación entre la programación, planificación y presupuesto. El presupuesto debe responder a la planificación nacional, pero también a la programación. En el artículo 5 de la Ley 8131 consagra la programación como principio presupuestario. Y les voy a leer el principio E, que dice: principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretende alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. De esta forma se pretende que el presupuesto contemple no solo ingresos y gastos, sino ante todo que responda a determinados objetivos, planes y metas, de manera que los recursos sean utilizados de una forma más racional y eficiente posible. La gestión financiera debe tender a la racionalidad. Ello implica que los recursos deben ser utilizados en orden a la atención de determinados resultados, determinados en su mayoría por las mismas instituciones públicas. La programación rige tanto la elaboración como la ejecución presupuestaria. Entonces, el presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico del año 2012 refleja la programación de actividades, así como también la utilización de los ingresos públicos y de las erogaciones a cargo del Tesoro Público. Por ello, al elaborar su programación, el Ministerio de Hacienda debe no solo tomar en cuenta la disponibilidad de recursos del Estado, sino necesariamente la programación base realizada por los beneficiarios. Máxime
si la transferencia tiene como objeto dotar al organismo recursos necesarios para asegurar su eficiencia financiera y no simplemente financiar un determinado gasto. Por ello, señoras diputadas y señores diputados, la Comisión de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea ha estado analizando las propuestas de mociones y la redacción que han propuesto algunos legisladores para incluir coletillas en la programación presupuestaria. Estas coletillas ignoran el Sistema Nacional de Evaluación, que es una herramienta que permite definir las prioridades, asignar recursos, dar seguimiento a las decisiones adoptadas, monitorear la ejecución de los programas y proyectos estratégicos y fundamentalmente evaluar los resultados. En dicho sistema ejerce un papel protagónico el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y por supuesto el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Contraloría General de la República, siendo que en los artículos, y los quiero citar, 52, 53 y 56 de la Ley de Administración Financiera, ya se contempla la obligación de presentar informes sobre los resultados de la evaluación ante la Comisión Permanente Especial Legislativa para el Control de Ingreso y Gastos Públicos. Estas coletillas son consideradas por la fracción del Partido Liberación Nacional, y así lo externamos en las actas de la Comisión, como normas atípicas, dado que pretenden regular materia ajena al ejercicio presupuestario. Las mociones aprobadas en la Comisión de Hacendarios establecen tareas que pretenden asignar competencias al Ministerio de Hacienda y a su titular, claramente que rebasan las competencias de dicha cartera ministerial, pues en algunos casos se interfería con las materias propias que la Constitución Política ha reservado a determinadas instituciones autónomas, y en otros se estaría invadiendo las potestades de fiscalización que constitucionalmente y legalmente le han sido asignadas a la Contraloría General de la República. Las normas de ejecución presupuestaria deben responder a un interés público justificado y ser estrictamente necesarias para la ejecución presupuestaria del año fiscal correspondiente. En este sentido, la Sala Constitucional ya se ha pronunciado y en su sentencia 2000-1137 ha indicado lo siguiente: deben ser estrictamente necesarias para la ejecución presupuestaria del año fiscal correspondiente. Se debe tomar en cuenta que una norma de ejecución presupuestaria no puede modificar lo establecido en la legislación ordinaria, puesto que la ley de presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley ordinaria preexistente, por lo que se encuentra subordinada a aquella de tal forma que no puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. Y en este sentido, en la Comisión se ha reiterado lo que ha indicado este voto del 30 de mayo del 2006 sobre la materia. De tal forma, no sería lícito modificar la transferencia de recursos establecido por leyes ordinarias a favor de determinadas entidades, instituciones y órganos, ni mucho menos intervenir en la administración y ejecución de los recursos atribuidos a instituciones autónomas para el cumplimiento de los fines que constitucionalmente le han sido asignadas, como se pretendió por parte de varios diputados de la Comisión de Hacendarios hacer. Otro aspecto que en la Comisión de Hacendarios se discutió fue la moción número 91, moción número 92 y la moción 559.
Estas mociones fueron suscritas por los diputados y las diputadas que conforman el grupo de la alianza en esta asamblea. Para ilustrar a la ciudadanía sobre los perjuicios que acarrearían estas mociones, les voy a leer algunos párrafos de cartas enviadas por los jerarcas de algunas de las instituciones afectadas. Por ejemplo, y aquí se ha hablado, el ministro de Seguridad Pública nos mandó una nota a la Comisión de Hacendarios, directamente al presidente, don Luis Fishman, y dice: en la relación con la partida alimento para animales, que hemos incluido en el presupuesto para el 2012, considera el suscrito de especial importancia remitirle el siguiente cuadro, resumen, el cual, en forma más gráfica, podrá ilustrar aún más la justificación del monto solicitado para esta partida presupuestaria. Concluyendo que la partida denota crecimiento debido a que hay 14 animales más y justifica. Y en conclusión, aquí está la carta y el cuadro, se determina que el ministerio tiene 129 animales en total, que hay 14 animales más y justifica el aumento para la alimentación de equinos, basándose en un plan nutricional mejorado que contempla la adquisición de sales y minerales, ya que según criterios del médico veterinario de la unidad policial, los alimentos que reciben los equinos no les proveen los requerimientos necesarios en minerales diarios que deben consumir los animales para sus necesidades metabólicas. Pero aún más, el ministro aclara el uso que se le da a estos animales, y vean que aquí no es simplemente una partida, como se ha hablado aquí, superflua para alimento de animales. Sentimos que esta partida no solo está razonablemente justificada, sino que el requerimiento no dudamos que será mucho mayor del que aquí solicitamos por la importancia de estos activos en nuestra labor diaria y constante de prevención y lucha contra el delito, vigilancia de fronteras y lucha contra el narcotráfico. Y ahí cierro la cita del ministro. Mideplan, la ministra de Planificación y Política Económica, argumenta lo siguiente: las enmiendas 91 y 559 presentadas por parte de algunos diputados de oposición pretenden cambiar el presupuesto nacional sin fundamentos técnicos, sin pensar en las prioridades del presupuesto y los programas esenciales para el funcionamiento del aparato institucional del país. Estas propuestas no establecen un recorte real, sino una reasignación del presupuesto de los ministerios e instituciones del sector público en forma arbitraria. No se recorta, sino que se redistribuyen los recursos en otras partidas, afectando la buena marcha de los asuntos públicos. Y yo me pregunto, hemos visto aquí los soporte técnico para hacer esas reasignaciones, como lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Todo presupuesto público deberá responder, dice la ministra, a los planes operativos institucionales anuales de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos. Dentro de este contexto, dice también la ministra, es importante tener claro que el Plan Nacional de Desarrollo orienta las prioridades para la ejecución de acciones y programas por parte de las organizaciones del Estado, así como la agenda de inversión pública y de cooperación internacional, de manera que todos los recursos y esfuerzos que confluyan hacia la consolidación de la visión de país que ha sido validada por la ciudadanía en el ejercicio democrático del sufragio. Por otra parte, la subejecución presupuestaria
Es otra premisa argumentada para validar la reducción del presupuesto. No obstante, los datos de ejecución por parte del gobierno central que no fueron estudiados. Por lo tanto, el camino para consolidar nuevos logros requiere un respaldo, dice la ministra, de inversión y contenido económico para la ejecución de acciones que generen mayor bienestar para los y las costarricenses. Señoras y señores diputados, lo que nos tiene que quedar claro es que, como bien lo dice la ministra de Planificación, los presupuestos institucionales obedecen a políticas, a programas y actividades dotadas de recursos definidos por las oficinas de planificación creadas con este fin y no deberían ser modificadas por simples comisiones legislativas que carecen de información y criterios técnicos. Este presupuesto es particular, es el primer presupuesto que presenta el actual gobierno, basado en el Plan Nacional de Desarrollo. Cercenar el presupuesto nacional, basándose en criterios politiqueros, es ni más ni menos impedirle al gobierno llevar a cabo los planes que se ha propuesto llevar a cabo en beneficio del país. Siguiendo con los ejemplos, paso a otros no menos importantes, como el de el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En carta enviada al diputado Fishman el 19 de octubre del 2011, entre otras cosas, dice: ahora hemos sido enterados que nuevamente usted y otros señores diputados y señoras diputadas han presentado la moción 559 que excluye los rebajos en los programas, y ahí señala los programas que sí rebajaba la moción 91. Pero dice, pero no el rebajar el programa, pero sí rebaja programas como la Dirección de Administración, Servicios Jurisdiccionales y Servicios de Justicia de Tránsito. El rebajar el programa de Dirección Administración, dice el presidente de la Corte, es en más de 6.000 millones, irremediablemente afectará a los programas presupuestarios, y señala los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Organización de Investigación Judicial y Defensa Pública, y por ende, en materia de seguridad ciudadana y protección de víctimas y testigos, ya que este programa soporta servicios comunes y generales de los demás programas, como los contratos de vigilancia y seguridad, de limpieza de las instalaciones y los servicios médicos de los servidores judiciales del país. Nuevamente, dice el presidente de la Corte, llamamos a que a los diputados que conforman la Comisión de Hacendarios que no aprueben ninguna moción que rebaje el presupuesto del Poder Judicial para el 2012. Y aquí quiero hacer un ejemplo, porque aquí se habla de partidas superfluas y hablan de partidas como mantenimiento de reparación de maquinaria y equipo, o como partidas sobre otros productos químicos o mantenimiento de equipos, y se habla de que esos no tienen importancia. Según dónde se recorten y de quién son esas partidas. En el organismo de investigación judicial, por ejemplo, se recorta en un 72% la partida de reparación de maquinaria. Y ustedes saben qué es lo que se recorta ahí. Por supuesto, todas las reparaciones de los edificios, pero sobre todo se elimina en un 72% la capacidad para reparar los equipos de los laboratorios de ciencias forenses. Otra de las partidas que se habla de tintas, pinturas y diluyentes, pues mueren, se recortan todas las tintas que se utilizan en el laboratorio de medicina legal para todos los análisis, y además se afectaría en un 44% la adquisición de los consumibles básicos
para las pericias de medicina legal, entre ellos los análisis de paternidad, los análisis toxicólogos, de drogas, entre otros. Esas son las partidas superfluas y por eso, cuando uno no tenga criterios básicos, técnicos y de verdad, no podemos recortar como nos dé la gana el presupuesto de la República o el presupuesto del poder judicial. El Ministerio de Cultura y Juventud, también dice el ministro de Cultura en la carta del 27 de octubre del 2011, en un comunicado también publicado en la prensa, y señalaba la rebaja de un 10% al presupuesto de este ministerio para el año 2012, que se valoró en la Comisión de Hacendarios, hubiera significado para la institución una reducción sensible para llevar a cabo su plan de trabajo en áreas medulares como la conservación del patrimonio cultural, la descentralización de la cultura en las 9 regiones del país, la dotación de las bibliotecas públicas para sus servicios de información y educación, la realización de talleres de emprendimiento culturales, el corredor cultural Caribe, don Walter, así como la construcción de la cultura pública, de la política pública, entre otros. El ministro de Cultura y Juventud expresó que se verán afectadas las comunidades de todo el país a través de los diferentes programas que ofrecen las bibliotecas, todas las actividades de las 7 bandas nacionales, los programas de gestión y puesto en valor de la Dirección de Cultura, así como el valioso trabajo que realiza el Centro de Patrimonio en la restauración y rescate del patrimonio tangible e intangible del país, que es uno de los ejes primordiales de esta administración en el rescate de nuestra identidad, termina el ministro de Cultura. Como se puede apreciar, compañeras y compañeros, claramente, los recortes al presupuesto no revelan más que un actuar no muy bien intencionado, sobre todo cuando ha existido apertura al diálogo para efectuar modificaciones basadas en criterios debidamente fundados. Afortunadamente estas mociones fueron rechazadas por el vencimiento del plazo para dictaminar en la comisión, pero hay que tener claro que el espíritu de las mismas era modificar sin ninguna razón técnica ni objetivo definido varias partidas del presupuesto de la República para que esos recursos fueran reasignados a ofrecimientos. Me imagino yo que estos diputados o diputadas gestionarían a comunidades o a instituciones determinadas. Pero quisiera detenerme y hacerles ver a ustedes los alcances también de la moción número 92, que afecta el contenido presupuestario que por ley debe ser incorporado para girar a favor de Dinadeco, el cual está establecido en el artículo 19 de la ley 3859, ley sobre el desarrollo de la comunidad, el cual establece que el Estado incluirá en el presupuesto nacional una partida equivalente al 2% del estimado del impuesto sobre la renta de ese periodo. En su lugar, los diputados y las diputadas de la Alianza, liderados por el diputado Fishman, propusieron en la moción 92 cambiar este destino y redireccionar los recursos para que las municipalidades de todo el país puedan contar con un presupuesto adicional para cubrir las necesidades de las asociaciones de desarrollo. Pero lo interesante es que el monto que la moción número 92 propone, que debe ser asignado a cada municipalidad, no responde a criterios técnicos ni a criterios objetivos de asignación de recursos para cada cantón. Son montos que difieren de un municipio a otro, sin tomar en cuenta
que si las asociaciones que están bajo la tutela de INADECO están organizadas y puedan llegar a obtener mayores recursos que los que la moción contempla por cantón. Esto es absurdo, pretender sustituir la ley 3859 y trasladar los recursos a los municipios. No tiene ningún sentido ignorar lo que este país ha construido gracias a las organizaciones de las asociaciones de las comunidades en todo nuestro territorio. En otro orden de ideas, también quiero señalar que la moción 559, que se dio por rechazada en hacendarios, pretende afectar una serie de partidas en prácticamente todos los ministerios. Como lo señalé en este plenario hace algunos meses, desde la socialdemocracia, desde el Partido Liberación Nacional, nos vemos cada vez más comprometidos a dar todo nuestro esfuerzo en aras de un buen gobierno para un buen país. Pero sin la concurrencia de todas las fuerzas políticas, es muy difícil acercarnos al buscado bien común. El papel de la oposición es fundamental en la democracia. La representación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad tiene que hacerse oír, y la Asamblea Legislativa es el principal espacio político que, además de servir de foro de discusión y crítica, debe servir de espacio para la construcción del país anhelado. A pesar de ello, en ocasiones se ven nubarrones oscuros, traducidos en la obstaculización y en la búsqueda de la parálisis legislativa. En la actual Asamblea Legislativa, las agendas son muy variadas y el acuerdo es un ejercicio cotidiano. Esto no es nada nuevo, por ello quienes valoramos los valores y principios democráticos, confiamos en la madurez política de los líderes partidistas y en su claridad para poder diferenciar la relevancia o no de los temas nacionales. Obviamente la ciudadanía, no nos olvidemos, sabe valorar el actuar de dirigentes y de diputados, y sabe que también forman parte del escenario de sectores que niegan la propia existencia de la construcción democrática y se rigen por intereses mediáticos y personalistas sin un norte claro y mucho menos constructivo. También ya he dicho aquí que la falta a la verdad y el doble discurso, herramienta vital del obstruccionismo, traba los normales mecanismos de la tramitología legislativa, privilegia el atraso y dificultando egoístamente la gestión gubernamental. La opinión pública sabe muy bien quiénes hacen lo imposible posible para que el gobierno no pueda cumplir sus metas. Hay quienes piensan que un mal gobierno les puede favorecer electoralmente, pero ello es inmoral, permítanme decirlo, mezquino y antipatriota, que no es ni más ni menos lo que el ministro de Hacienda nos quiso decir. Nunca debemos olvidar que la ciudadanía tiene esperanzas en nosotros y que nos observa y valora. No debemos olvidar que nuestras acciones en conjunto reflejan la imagen de la Asamblea Legislativa y que en nuestra calidad de representantes del pueblo le debemos a él respeto, seriedad, dedicación y compromiso. En gran parte de lo que hagamos bien o mal dependerán las posibilidades de enrumbarnos hacia un futuro mejor, dando los pasos correctos y acertados hacia los riesgos que nos plantea los retos y desafíos del siglo XXI. Reitero una vez más ante ustedes, compañeras y compañeras, que antes de defender posiciones partidistas debemos actuar en beneficio del país, por el bien de cada uno de sus habitantes,
sin ningún distingo, y eso es lo que la mayoría de quienes estamos en este recinto parlamentario seguiremos haciendo, a pesar de las adversidades circunstanciales, de manera firme y honesta. Muchas gracias, señor presidente.